Javier Milei fue elegido presidente de Argentina hace justo un año. ¿Y cómo se ha transformado la economía del país durante este periodo? Veámoslo. Se cumple un año de la victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, momento a partir del cual pasó a ser presidente electo del país, aun cuando asumiera el cargo y las responsabilidades que conlleva el 10 de diciembre. Y en este último año, Argentina ha cambiado de manera muy radical. Empecemos por los datos que claramente han mejorado a lo largo del último año. En primer lugar, y de manera muy destacada, el dato de inflación. En noviembre de 2023, último mes completo de gobierno peronista, la tasa de inflación intermensual llegó a ser del 12,8%. Un año después, en octubre de 2024, esa tasa de inflación bajó hasta el 2,7%. Y la expectativa que prevalece ahora mismo en el mercado es que siga descendiendo a lo largo de los próximos meses hasta aproximarse al 1%, 1,5% intermensual. Segunda variable macroeconómica que ha cambiado de manera muy decisiva, la brecha cambiaria. Hace un año la brecha cambiaria, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, se ubicaba en el 200%. Es decir, que el precio al que se compraban dólares en el mercado paralelo era 3 veces superior al precio al que los vendía el Banco Central, que como no tenía dólares suficientes para atender toda la demanda de dólares a ese precio ultra rebajado, tenía que racionarlos, limitando arbitrariamente en consecuencia quiénes podían acceder a los dólares y quiénes no, para importar algunas cosas y no importar otras. Pues bien, un año después esa brecha cambiaria se ha reducido a aproximadamente el 10%, desde el 200% hasta el 10%, y teniendo en cuenta que existe un impuesto, el impuesto país, que grava la compra de dólares en el mercado oficial al Banco Central a un tipo impositivo del 7,5%, en realidad la brecha cambiaria ahora mismo es de apenas el 2%, es decir, prácticamente nada. La brecha cambiaria ha desaparecido, se ha esfumado a lo largo del último año. En tercer lugar, otro dato que también ha mejorado de manera muy significativa es el de las reservas brutas en dólares del Banco Central. Hace un año, como decíamos, las reservas brutas se estaban hundiendo a pesar del aumento del endeudamiento a corto plazo en dólares del Banco Central, porque el tipo de cambio al que vendía el Banco Central esos dólares estaba tan alejado de la realidad, la brecha cambiaria era tan gigantesca, que se estaba quedando sin reservas. De ahí que las reservas brutas cayeran hasta 20.000 millones de dólares y las netas adoptaran un valor negativo de menos 13.000 millones, la diferencia entre las brutas y el endeudamiento a corto plazo en dólares del Banco Central. Pues bien, un año después, las reservas brutas superan los 30.000 millones de dólares y las reservas netas siguen siendo negativas, pero se han reducido a menos de la mitad. En cuarto lugar, hace un año el déficit público estrictamente presupuestario, el déficit público fiscal, no teniendo en cuenta el cuasi fiscal, se ubicaba en la Argentina en el 3,1% del PIB. De hecho, cerró el conjunto de 2023 en el 4,4% del PIB. Pues bien, a día de hoy el saldo presupuestario de la Administración Nacional Argentina es de un superávit del 0,5% del PIB. Se ha pasado, por tanto, de un déficit del 3% del PIB en noviembre, que terminó siendo del 4,5% del PIB en diciembre, a lo que previsiblemente terminará siendo un superávit de alrededor del 0,5% del PIB, un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB en solo un año. En quinto lugar, hace un año el déficit público cuasi fiscal, la cantidad de nuevos pesos que tenía que crear el Banco Central para pagar los intereses de sus pasivos remunerados, el déficit público cuasi fiscal rondaba el 10% del PIB argentino. Los pasivos remunerados del Banco Central ascendían a alrededor de 30.000 millones de dólares,
algo así como el 5% del PIB argentino, y estaban remunerados a un tipo de interés mensual de más del 11%, lo que a lo largo de un año suponía pagar intereses por esa suma de alrededor de 60.000 millones de dólares, es decir, del orden del 10% del PIB argentino. Pues bien, en la actualidad, un año después, no solo se trata de que los tipos de interés del Banco Central de la República Argentina se hayan reducido del 11% al 3%, sin que ello haya generado una huida del peso y, por tanto, una depreciación del peso. Al contrario, el peso se está apreciando. No solo se trata de eso, sino de que todos los pasivos remunerados del Banco Central se han transferido al Tesoro, de tal manera que el antiguo déficit cuasi fiscal del Banco Central ahora lo carga el Tesoro. Y cargándolo el Tesoro, podemos decir que ese déficit público cuasi fiscal se ha reducido hasta aproximadamente el 2% del PIB. Por tanto, también aquí estamos hablando de un ajuste de 8 puntos del PIB en el déficit cuasi fiscal. Casi 5 puntos de ajuste en el déficit estrictamente fiscal y 8 puntos de ajuste en el déficit cuasi fiscal, estamos hablando de un ajuste en el conjunto del año para incrementar la solvencia de las administraciones públicas argentinas de alrededor de 13 puntos del PIB. Y por ello, en sexto lugar, la prima de riesgo de la Argentina, el riesgo país, se ha desplomado durante este último año. Hace un año, el riesgo país de la Argentina superaba los 2.700 puntos básicos. En la actualidad, ha caído por debajo de los 750 puntos básicos, es decir, una reducción de 2.000 puntos básicos, 20 puntos porcentuales en tipos de interés que se ahorra pagar el Estado argentino sobre su deuda, como consecuencia de haber mejorado, a través de la reducción del déficit fiscal y de la reducción del déficit cuasi fiscal, la solvencia del Estado argentino. En séptimo lugar, la reducción de la prima de riesgo, del riesgo país del Estado y más en general de la economía argentina, también está potenciando un incremento de la provisión de financiación en dólares para el sector privado argentino. Hace un año, los préstamos en dólares a la economía argentina apenas alcanzaban los 3.700 millones de dólares. Un año después, esta cifra se ha incrementado hasta 8.500 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado por 2,3 veces en solo un año. Y este rápido incremento de la financiación que está recibiendo el sector privado argentino también debería llevarnos a ser optimistas respecto a dos macromagnitudes que en apariencia han empeorado a lo largo del último año. Y digo en apariencia porque se trata de dos macromagnitudes bastante atrasadas. Si nos fijamos en todos los datos que he mencionado con anterioridad y que han marcado un muy buen perfil, he hecho la comparativa entre el último dato disponible, que solía ser el de septiembre u octubre de 2024, versus noviembre de 2023. Sin embargo, en los dos datos siguientes, que suelen ser los que habitualmente se mencionan como negativos de la gestión de Milei, en realidad solo tenemos datos oficiales hasta junio del año 2024. Por tanto, estamos soslayando, estamos obviando los 4 meses siguientes que han transcurrido desde entonces. ¿Y a qué dos malos datos me estoy refiriendo? Pues en primer lugar a la evolución del PIB. En términos intertrimestrales, el PIB del primer trimestre de 2024 se redujo un 2,2% y a su vez volvió a caer un 1,7% en el segundo trimestre de 2024. Ahora bien, no perdamos de vista, que esto es algo que a mucha gente se le olvida mencionar, que el PIB argentino ya estaba cayendo y con más fuerza incluso que en estos dos últimos casos que he mencionado, en el cuarto trimestre de 2023, un trimestre que en su práctica totalidad estuvo copado por el peronismo. Por tanto, la economía argentina ya tenía problemas muy serios, la economía argentina ya estaba en contracción y esa contracción se ha prolongado al menos
hasta el primer semestre de 2024. ¿Qué sucede? Que en función de otros indicadores adelantados de actividad de los que ya disponemos, parecería que el PIB argentino ya ha comenzado a volver a crecer en el tercer trimestre de 2024. JP Morgan incluso habla de un crecimiento intertrimestral por encima del 2%, algo que en parte sería coherente con la evolución del crédito al sector privado que hemos visto con anterioridad. Y por otro lado, también se suele mencionar como un muy mal dato del primer año de Javier Milei que la tasa de pobreza se haya disparado con respecto al periodo peronista. Sin embargo, tengamos presente no solo que si la tasa de pobreza se dispara es como consecuencia del imprescindible ajuste en las finanzas públicas que tiene que hacer Javier Milei para restablecer la solvencia del Estado argentino, que había sido tan deteriorada por el peronismo. Tengamos en cuenta también que según los indicadores adelantados de pobreza, esta ya comenzó a caer desde el mes de junio de este año 2024. Por tanto, también parece que la evolución de la pobreza está girando en la buena dirección, es decir, en la dirección de que haya cada vez menos pobres. En definitiva, el primer año de gobierno de Javier Milei es un año caracterizado por el saneamiento macroeconómico, por la puesta en orden de la situación financiera del Estado argentino, una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la economía argentina vuelva a crecer de manera saludable, mejorando el bienestar del conjunto de la población. Durante este primer año de gobierno de Javier Milei, el país ha dado un importantísimo paso hacia adelante para recuperar la prosperidad que el peronismo les arrebató. Y lo que resta durante los próximos años es continuar dando los siguientes y decisivos pasos.